Cooperación entre la escuela y el hogar. Señora Ellen White. El trabajo de los maestros en nuestras escuelas es parte del trabajo del Señor para este tiempo. Los maestros de las escuelas eclesiásticas no deben considerar a la ligera las responsabilidades de su trabajo. La influencia es un factor importante en la formación de los caracteres de los niños y jóvenes bajo su cuidado. Si se esfuerzan diligentemente por mantener el camino del Señor, serán una bendición y una ayuda para sus alumnos, ayudándolos a formar caracteres que se mantendrán en el día del juicio. El carácter del trabajo realizado en nuestras escuelas debería ser del más alto orden. Se debe tener mucho cuidado al seleccionar profesores. Los hombres sabios, que pueden discernir el carácter, deberían hacer la selección, porque se necesita el mejor talento para educar y moldear las mentes de los niños y jóvenes, y para continuar con éxito los muchos tipos de trabajo que los maestros de las escuelas tendrán que hacer. Nadie de un espíritu inferior o estrecho debería estar a cargo de una de estas escuelas. No coloque sobre los niños a maestros jóvenes e inexpertos, que no tengan capacidad de manejo, porque sus esfuerzos tenderán a la desorganización, y todas las escuelas deberían, a este respecto, ser un modelo del cielo. Los maestros elegidos deben tener el verdadero espíritu misionero, porque los niños colocados a su cargo deben ser entrenados para convertirse en misioneros. Los maestros deben aprender constantemente en la escuela de Cristo. A menos que hayan aprendido a obedecer los requisitos de Dios, ¿cómo pueden enseñar a sus alumnos a obedecer? A menos que hayan aprendido a ser pacientes, no están preparados para enfrentar las muchas pruebas y molestias del aula. En su trabajo, nuestros maestros de iglesia se encontrarán muchas perplejidades. Tendrán que luchar contra los prejuicios de los padres que tienen ideas incorrectas sobre los caracteres que deberían formar sus hijos, porque hay muchos padres que, aunque profesan creer en la Biblia, no logran llevar sus principios a la vida hogareña. Pero si los maestros aprenden constantemente en la escuela de Cristo, estas circunstancias nunca los conquistarán. Crítica injusta. No se debe dejar que los maestros carguen solos con la carga de su trabajo. Necesitan la simpatía, la amabilidad, la cooperación y el amor de cada miembro de la iglesia. Pero hay miembros de la iglesia que se han apresurado a ponerse al corriente de las suposiciones poco amables, y hablar despectivamente del maestro ante otros miembros de la iglesia, e incluso en presencia de los niños. Algunos han hablado libremente y amargamente sobre un maestro, aunque no entendiendo claramente la problemática de la que estaban hablando. Esto no debería ser. Deje que el que piensa que un maestro ha hecho mal, siga las instrucciones que Cristo ha dado. Él dice, si tu hermano peca contra ti, ve y cuéntale su culpa entre ti y él solo. Hasta que hayas hecho esto, no estás justificado para contarle a otros los errores de tu hermano. Deje que los miembros de la iglesia en lugares donde se establezcan escuelas, conserve sus propias almas en el amor de Dios, no sea que se conviertan en canales a través de los cuales Satanás comunicará malas suposiciones y falsas acusaciones. Deje que todos se unan al apoyo del maestro. Un espíritu de desunión, apreciado por unos pocos, se comunicará a los demás y deshará la influencia para siempre que de otro modo podría ser ejercida por la escuela. Deje que los miembros de la iglesia cierren las ventanas del corazón contra la malaria venenosa de la queja y la búsqueda de faltas, y ábralos hacia el cielo a los rayos sanadores de la justicia de Cristo. La responsabilidad de los padres. No debemos preocuparnos tanto por el curso que otros están siguiendo, como por el curso que nosotros mismos estamos siguiendo. Si los niños que asisten a una escuela de la iglesia no mejoran en modales, los padres no deben culpar al maestro. Más bien deberían examinarse de cerca, para ver si en el hogar son maestros que Dios puede aprobar. En muchos casos, los niños están muy descuidados en el hogar y son más desordenados allí que en la escuela. Si los niños que durante años han sido descuidados en el hogar no son guiados por el maestro para vivir vidas cristianas, los padres, debido a esto, pondrán en circulación críticas desagradables con respecto al maestro, que se culpen a sí mismos por su propia negligencia.
Los padres tienen una parte muy importante para ayudar a que la escuela sea un éxito. Cuando actúen fielmente en el hogar, el trabajo del maestro se aliviará en gran medida. Su coraje y esperanza aumentarán. Pero al no gobernar sus hogares, los padres hacen que el trabajo del maestro sea difícil y desalentador. Los padres cuyos corazones están llenos del amor de Cristo se abstendrán de encontrar defectos, y harán todo lo que esté a su alcance para alentar y ayudar a quien han elegido como maestro para sus hijos. Estarán dispuestos a creer que él es tan concienzudo en su trabajo como en el de ellos. Lo alentarán mostrándole que aprecian sus esfuerzos. No dirán ni harán nada que fomente la insubordinación en sus hijos. Me dan instrucciones de decir a los padres: aumente el nivel de comportamiento en sus propios hogares. Enseñe a sus hijos a obedecer. Gobiérnelos por la influencia combinada del afecto y la autoridad cristiana. Dejen que sus vidas sean tales que de ustedes puedan hablarse las palabras de aprobación de Cornelio, de quien se dice que temía a Dios con toda su casa. Una reforma necesaria. Se necesita una reforma entre nuestros hijos. Deje que haya cooperación entre padres y maestros. Deje que se ejerza una influencia justa en el hogar y en la escuela. Los padres deben dar un paso adelante. Recuerden que todo lo que trae discordia es el trabajo del enemigo de las almas. Permita que se abstengan cuidadosamente de criticar al maestro y comiencen a hacer un trabajo misionero práctico en sus propios hogares. Padres, ¿se perderán sus hijos por su falta de fidelidad? Ni usted ni ellos prosperarán en ningún otro camino que el de la obediencia. Si has fallado en tu deber hacia tu familia, confiesa tus pecados ante Dios. Reúna a sus hijos sobre usted y reconozca su negligencia. Dígales que desea realizar una reforma en el hogar y pídales que lo ayuden a hacer de la casa lo que debería ser. Léales las instrucciones que se encuentran en la palabra de Dios. Ora con ellos, y pídele a Dios que perdone sus vidas y que los ayude a prepararse para un hogar en su reino. Por lo tanto, puedes comenzar y continuar un trabajo de verdadera reforma. Sé agradable en el hogar. Refrene cada palabra que pueda despertar un temperamento profano. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, es un mandamiento divino. Recuerde que sus hijos son jóvenes en años y experiencia. Al controlarlos y disciplinarlos, sé firme, pero amable. Anímalos a cumplir con su deber como miembros de la empresa familiar. Exprese su aprecio por los esfuerzos que realizan para conquistar sus inclinaciones al mal. Deje que la palabra de Dios sea su regla, y siempre tenga en cuenta las responsabilidades por las cuales en el gran día del juicio debe dar cuenta. Del patriarca Abraham, el Omnisciente dijo: yo lo conozco, que él ordenará a sus hijos y a su casa después de él, y ellos guardarán el camino del Señor, para hacer justicia y juicio. La casa de Abraham comprendía más de 1000 almas. Los que fueron guiados por sus enseñanzas para adorar al Dios verdadero encontraron un hogar en su campamento, y aquí, como en una escuela, recibieron las instrucciones que los prepararían para ser representantes de la verdad. El afecto de Abraham por sus hijos y su familia lo llevó a guardar su fe religiosa, a impartirles el conocimiento de los estatutos divinos, como el legado más precioso que podía transmitirles, y por medio de ellos al mundo. Todos fueron enseñados que estaban bajo el gobierno del Dios del cielo. No debía haber opresión por parte de los padres ni desobediencia por parte de los niños. La ley de Dios había asignado a cada uno de sus deberes, y solo en obediencia podía haber felicidad segura y prosperidad. Su propio ejemplo, la influencia silenciosa de su vida cotidiana, fue una lección constante. La inquebrantable integridad, la benevolencia y la cortesía altruista que se habían ganado la admiración de los reyes, se mostraban en el hogar. Había una fragancia sobre la vida, una nobleza y encanto de carácter, que revelaba a todos que estaba conectado con el cielo. Él no descuidó el alma del más humilde servidor. En su casa no había una sola ley para el maestro y otra para el sirviente, un camino real para los ricos y otro para los pobres. Todos fueron tratados con justicia y compasión, como herederos con él de la gracia de la vida. Él ordenará a su familia.
No habría negligencia pecaminosa para restringir las propensiones malvadas de sus hijos, ningún favoritismo débil, imprudente e indulgente, ni ceder su convicción de deber a los reclamos de afecto equivocado. Abraham no solo daría instrucciones correctas, sino que mantendría la autoridad de las leyes rectas y justas. Cuán pocos hay en nuestros días que sigan este ejemplo. Por parte de demasiados padres hay un sentimentalismo ciego y egoísta, que se manifiesta al dejar a los niños, con su juicio sin forma y sus pasiones indisciplinadas, bajo el control de su propia voluntad. Esta es la peor crueldad para los jóvenes, y un gran error para el mundo. La indulgencia de los padres causa desorden en las familias y en la sociedad. Confirma en los jóvenes el deseo de seguir la inclinación, en lugar de someterse a los requisitos divinos. Así crecen con corazones reacios a hacer la voluntad de Dios, y transmiten su espíritu irreligioso e insubordinado a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Al igual que Abraham, los padres deben ordenar a sus familias después de ellos. Deje que la obediencia a la autoridad parental se enseñe y se haga cumplir como el primer paso en la obediencia a la autoridad de Dios. El Señor es nuestro Creador, y nosotros somos sus hijos, sujetos a su gobierno. El método de gobierno de Dios es un ejemplo de cómo los padres deben entrenar a sus hijos. No hay opresión en el servicio del Señor, y no habrá opresión en el hogar. Los padres y tutores deben tratar a aquellos que están bajo su cuidado, incluso mientras Dios trata a sus hijos terrenales, con amabilidad y amor. En el hogar y en la escuela debe haber una disciplina estricta y fiel. Ni los padres ni el maestro deben permitir que la indiferencia de su autoridad pase desapercibida. Deben hacer esfuerzos inmediatos para conducir al delincuente por los caminos correctos. Si se olvidan de corregir a los niños cuando hacen mal, Dios los haría responsables de los resultados de su negligencia. Pero sean respetuosos de la censura. Deje que la amabilidad sea la ley del hogar y de la escuela. Deje que los niños aprendan a guardar la ley del Señor, y que una influencia firme y amorosa los retenga del mal. Padres, humillen sus propios corazones ante Dios. Comience un trabajo completo con sus hijos. Ruegue con el Señor que le perdone su desprecio por su trabajo al dejar de entrenar a sus hijos de la manera en que deberían andar. Pide luz y guía, una conciencia tierna y un discernimiento claro para que puedas ver tus errores y fallas. Dios escuchará tales oraciones. El mundo está mirando y se dará cuenta de cada defecto en la vida de los seguidores de Cristo. Deje que nuestras palabras y nuestros actos sean tales que nuestras vidas no deshonren al Maestro. Que Dios ayude a los padres y madres a purificar sus almas, para que puedan estar delante de Él y delante del mundo como aquellos que guardan el camino del Señor. Review and Herald, 21 de abril, 1904.